todos y bienvenidos al capítulo 5 del podcast Economía desde mi sofá. Mi nombre es Javier Huerta y todas las semanas hablamos de economía, negocios y finanzas personales. En el episodio de hoy voy a hablar del mundo del seguro. La verdad es que no siempre aparece como tema en los manuales anglosajones de finance o economía financiera aquí en España. Yo creo que debido en parte a su específica regulación que tienen todos los países. Por ejemplo, en España recae sobre la Dirección General de Seguros. Además, puede parecer un tema no muy exótico. De hecho, la imagen que parte de la población tiene puede tener sobre el mundo de los seguros, pues son esos comerciales incansables tratando de colocar una póliza. Pero bueno, antes de que nadie me empiece a criticar, ¿no? por este tema, diré que a mí me resulta un tema apasionante. De hecho, tengo el título de corredor de seguros y parte de mi vida profesional me he dedicado a esta actividad. Así que espero que os pueda transmitir esta pasión que tengo y os guste el tema. Bueno, pues para empezar vamos a ir al origen. Vamos a tratar de saber cuáles son las primeras formas de seguro que tenemos. Pues la realidad es que estas datan de la Edad Antigua, de las civilizaciones griegas, romanas o babilónicas. En este periodo, estas civilizaciones buscaban proteger tanto a sus intereses personales como los de la comunidad. Vivían en pequeños grupos y a través de la colaboración que tenían hacían frente entre todos a los infortunios que se iban produciendo. Ya más recientemente, los primeros registros de esta actividad, tal y como la conocemos ahora, surgen en Italia en el siglo XIV. Y es que estamos hablando del seguro marítimo, que coincidiendo con el florecimiento del comercio en el Mediterráneo y la necesidad de proteger a los transportistas, es al final el que inicia esta actividad. Pues bien, concretamente en 1347 en Génova tenemos constancia del primer contrato firmado ante notario. Se trataba de un navío mercante bautizado como Santa Bárbara, que viajaba haciendo la ruta de Génova a Mallorca. Y este es al final el primer contrato formalizado, además está en el museo que tenemos. Un poco más tarde, en Pisa, en 1384, hay otro ejemplo de contrato de seguro y realmente aquí lo que se conserva es la primera póliza, digamos, ya formal. Pero bueno, estos son, digamos, actividades incipientes. Cuando el seguro empieza a avanzar realmente es en el siglo XVII. Va en paralelo a la vez que empiezan a desarrollarse ciertos conceptos matemáticos como es el de la probabilidad. Sobre esto, en el año 1609 tenemos la primera redacción clara del concepto de seguro de incendio tal y como hoy lo conocemos. Se trata de una carta anónima, dirigida al conde Antón Gunther de Oldenburgo. El autor, que desconocemos, por desgracia la verdad, propone recaudar en esa carta el 1% del valor de las casas para hacer frente a los incendios que se produjeran. Él entendía la carta, iba comentando, que los incendios eran mucho menores a ese valor que se iba recaudando. Como veis, es algo muy intuitivo, no había cálculos, no expresa ninguna ley matemática, pero es el concepto de seguro tal cual. Y es que, como digo, el concepto de seguro es ese, una mutualización de los riesgos, lo que en inglés llamamos risk pooling. Es decir, asumiendo que con nuestra aportación y la de muchos otros vamos a cubrir los gastos que generen los siniestros de unos pocos. Es una especie de mecanismo de seguridad grupal con la que asumimos que con nuestra prima, lo que estamos pagando por el seguro, se cubrirán las necesidades, los siniestros de otros. Y es que al final las aseguradoras no son otra cosa que gestoras de los recursos que sus clientes les confían. Por ello, obtienen los ingresos, que son las primas del seguro, lo que pagamos. Y entonces van haciendo cálculos. Mientras que lo recaudado no sea necesario para resolver los siniestros, las aseguradoras utilizan ese dinero que se les ha confiado para invertir y sacar un rendimiento. Pero las aseguradoras saben que el dinero que invierten hoy deberá probablemente mañana responder por un pago comprometido a algún cliente. Así que la inversión de las aseguradoras es todo menos especulativa. Las aseguradoras, las empresas que se dedican al seguro, invierten principalmente en deuda pública, renta fija privada. En menor medida se realizan también inversiones en fondos y acciones privadas. Y también en el sector inmobiliario. Aquí, por ejemplo, la Mutua madrileña tiene como inversión inmobiliaria en Madrid, entre otros, pues las Torres de Colón, el edificio Alfredo Mau en Azca, la Torre de Cristal en las Cuatro Torres, un poquito más al norte de Plaza Castilla, el edificio de Castellana 50, que antes este edificio era la sede de Catalana Occidente en Madrid. Es el edificio suspendido que está al lado de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, y tiene muchos otros, ¿vale? Es donde realiza las inversiones. Bien, ya hemos hablado un poquito del origen del seguro. Ahora os quería contar qué tipos de seguro tenemos en España. La verdad es que se pueden clasificar atendiendo a muchos criterios, pero el más común, el que más os vais a encontrar en manuales y en internet, es en función de lo que estamos asegurando. Y aquí tendríamos tres bloques.
Uno, los seguros personales, que son aquellos que cubren los riesgos que afectan a la propia persona. Estamos hablando del seguro de salud, vida riesgo, accidentes, el de ahorro y planes de pensiones y el de decesos. Luego tenemos otro grupo, que son los materiales, que son los que protegen las cosas materiales o del patrimonio. Aquí tenemos el automóvil, los multirriesgos, el de hogar, comunidad, comercio, esos son multirriesgos. Los de responsabilidad civil, pues bien profesional, obligatorias. El de pérdidas pecuniarias, que es cuando, por ejemplo, dejas de vender algo y el seguro te indemniza. Y los agrarios. Y luego un bloque más pequeñito que son el de servicios. El de defensa jurídica, como sabéis, os sonará el de ARA, Colegalitas, y el de viajes. Estos son los tipos de seguro que tenemos, ¿eh? Bien, y sobre esto, ¿qué cifras hay, ¿no? ¿Qué negocios se mueven en España con esta actividad? Pues el último año que tenemos cerrado es el del 2019. Y las ventas totales son 64.155 millones de euros. Estamos hablando de ventas de pólizas. Sabéis que lo que he explicado antes, que hay otros rendimientos que son por inversiones. Aquí no estarían contabilizados. De todas esas ventas de pólizas, el 57%, estaríamos hablando de 36.329 millones, pertenece al ramo no vida. Y el 43%, 27.526, al ramo vida. Tanto ahorro como riesgo, planes de pensiones como riesgo. Estos son un poco las cifras globales. Bien, vamos a dar algún otro dato. En las familias españolas, para que entendáis la importancia, el 96% de las familias tiene algún tipo de seguro. Por ejemplo, el seguro de coche, que es el seguro es obligatorio, la responsabilidad civil, 4 de cada 5 familias tienen un seguro de coche. El de hogar, 7 de cada 10 familias. Y el de decesos, que tiene mucha tradición, la verdad, en España, lo tienen el 50% de las familias. Otro punto que os quería comentar era explicar cómo se comercializan los seguros. Al principio hemos hablado de esa figura del agente, del maletín, que esto la verdad que ha evolucionado y ha cambiado mucho. Las compañías pueden comercializar el seguro en directo, en canal online o a través de mediadores de seguro. El mediador es la persona que se encarga de asesorar a aquellos que están pensando en contratar un seguro. Básicamente lo que hace es analizar los riesgos de la persona o de la empresa, de su cliente, explica las diferentes modalidades, las coberturas y al final lo que hace va tallando una póliza para que mejor se ajuste al cliente. Y es que esto es una actividad regulada. La Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados es donde se establecen las bases para su armonización y especifica los requisitos profesionales mínimos que los distintos mediadores deben tener. No es una profesión que cualquiera se pueda dedicar. Y además en esta ley especifica los diferentes tipos de mediadores, porque no todos son iguales. Tenemos 3 tipos. El primero es agente de seguros. Los agentes de seguros tienen un contrato firmado directamente con la compañía aseguradora. Y ahí se regulan sus derechos, obligaciones, comisiones, etc. Dentro de agentes, que es el primer tipo, tenemos a su vez 2 subtipos. El primero es exclusivos. Os podéis imaginar lo que quiere decir. Es aquellos que solo trabajan con una única compañía. Y el segundo tipo son los vinculados, que pueden trabajar, mejor dicho, con varias aseguradoras. El segundo tipo, teníamos agentes, el segundo tipo es operadores bancaseguros. Y son expertos que a través de las redes de distribución de las entidades crediticias, entidades bancarias, operan como agentes exclusivos o vinculados. Estos son, digamos, los de las entidades financieras, los de los bancos. Y el tercer tipo que tenemos es el de los corredores de seguros o corredurías, si son empresas. Estos, digamos, son los más especializados. Ofrecen un asesoramiento independiente. Acceder aquí es más complicado, hay más requisitos. Y son independientes porque no pueden participar en ninguna aseguradora. O sea, ninguna aseguradora puede tener acciones de una correduría. Ni tampoco pueden dejarse influir por sus intereses. No pueden recibir rappels por ventas. Y además es que están obligados a presentar al cliente 3 alternativas. Si yo voy pido un seguro de hogar o una correduría, me tiene que hacer el estudio sobre 3 compañías. Así que serían los consultores del seguro, por decirlo así. Un punto muy importante es que si como cliente realizamos una comunicación a nuestro mediador, a nuestro agente, es como si lo estuviésemos haciendo a la propia compañía, o sea, actúan en nombre de la compañía. Parece que no es importante, pero cualquier comunicación, por si hay que reclamar, pues es como si lo hubiésemos hecho a la propia compañía. Bien, pues ahora os quería contar algunas curiosidades del mundo del seguro, cosas que todo el mundo pregunta o dudas y por dejarlo un poco aclarado. Lo primero,
tengo un siniestro. ¿Cuánto tiempo tengo para declararlo? Pues bien, en el artículo 16 de la ley del contrato de seguro, que es al final la que regula todo esto, nos dice que tenemos 7 días para declarar el siniestro desde que ha sido conocido. 7 días. Hay que tenerlo en cuenta cuando llamas a la compañía aseguradora. Otra pregunta que suele salir es si existe un mes de gracia en el seguro. Y la respuesta es que sí. Y además es que viene regulado en el artículo 15 de la misma ley. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la compañía te regala un mes? No. Esto lo que quiere decir es, tú tienes un contrato, la póliza, que normalmente tiene una duración de 1 año, aunque tú la fracciones, puedes fraccionar el pago, pero la póliza suele ser de 1 año. Si tú al vencimiento te pasan el recibo y por cualquier motivo no lo has atendido, imagínate, la cuenta está mal, estabas en ese momento insolvente porque te ha pillado a final de mes y estabas a cero, devuelven el recibo. Pues tienes un mes para pagar ese recibo, ponerte al día y estás cubierto. Es decir, si tenías que haber pagado el recibo el día 1 y el día 6 tienes un siniestro, estás cubierto, porque se supone que te vas a poner al día durante ese mes. No es que te lo regalen, porque la renovación ese mes sigue contando. Pero si ocurre esto que comento, pues estarías cubierto. Es un tema importante. Otro tema. ¿Con cuánto tiempo tengo que preavisar para dar de baja un seguro? Hay muchas personas que lo que hacen es devolver el recibo y así se da de baja. Bien, pues esto no es la práctica adecuada. Igual, la ley del contrato del seguro lo que dice es en el artículo 22. Nosotros como clientes tenemos un mes, tenemos que preavisar con un mes, que no queremos seguir con esa compañía. Y la compañía, si quiere desistir de que seamos sus clientes porque no está contento con nosotros, tiene que hacerlo en los 2 meses, tiene que preavisar. Y digo que no es una buena práctica el tema de devolver el recibo porque sí es cierto que para seguros pequeños, bueno, devolverlo y la compañía no se mete en líos, pero cada vez más las compañías lo que están haciendo es pues meter en lista de morosos. Tampoco hay agentes comerciales que utilizan esto del preaviso pues como un argumento comercial para que no te cambies de compañía. La verdad que no suele pasar nada, pero no es lo mejor. Y sobre todo, seguros a partir de cierto importe, pues estar seguros de que la compañía lo va a reclamar, ¿vale? Entonces, un mes, al final, un mes, que me estoy enrollando, ¿vale? Otro tema. ¿Qué pasa si tengo una disputa o reclamación con la compañía de seguros? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es, si lo has hecho con un mediador de seguros, hablar con el mediador, que es el que te va a ayudar a orientar el problema, ¿vale? Va a hacer de intermediario, que es su labor. Si eso no funciona, lo que hay que hacer es realizar un escrito al defensor del asegurado. Las compañías tienen esta figura que es independiente para tratar estos temas. Y el defensor del asegurado tiene 2 meses para contestar. Si esto no funciona tampoco, el tercer paso que recomiendo es presentar una reclamación a la DGS, la de Dirección General de Seguros, que tiene 6 meses para contestar. El problema aquí es que la contestación no es vinculante, ¿vale? Entonces, bueno, ya la última vía, si nada de esto funciona, pues tienes lo que tiene todo ciudadano, que es ir a la vía judicial, ¿vale? Pero yo creo que es importante agotar estos 4 puntos. Suelen funcionar. Otra pregunta que suele salir es, ¿quién paga el seguro de una casa de alquiler? Soy el inquilino, me voy de alquiler y no sé quién tiene que pagar. Bueno, pues lo normal, aquí tampoco es que esté regulado, pero lo normal es que el propietario haga un seguro sobre el continente, lo que es, digamos, la infraestructura del piso, ¿no? Y el inquilino del contenido. Y además cada uno incorpore un apartado de responsabilidad civil. Uno por lo que pueda pasar en el piso que le haga daños a terceros y el inquilino por lo mismo, ¿vale? O sea, continente uno, contenido otro y yo incluiría responsabilidad civil. Otra pregunta que suele salir es recomendable que las comunidades de vecinos tengan seguro? Pues la respuesta es claramente que sí, porque no suelen ser muy caros y para que os hagáis una idea, en el 2019 se dedicaron 496 millones a resolver problemas de seguros de vecinos. Los problemas más comunes aquí, pues igual que en el de hogar, no lo he comentado, pero tanto el de hogar como el de comunidad, la estrella es el agua, es decir, las goteras, escapes y fugas de agua. Y al asegurarse, una comunidad no solo se garantiza solucionar los daños que ocurran en el edificio, sino también mantener esa convivencia entre vecinos que de otra forma deberían ponerse de acuerdo, es complicado, ante un imprevisto para buscar y pagar una solución. Además es que realmente es un seguro barato, porque normalmente las compañías lo que hacen es que si la comunidad es de una compañía, le hacen un descuento muy grande en el seguro de hogar
a los vecinos. Entonces, yo creo que merece la pena. Bueno, ahora os voy a comentar algunas coberturas sobre el seguro de autos que igual desconocíais. Coche de sustitución. Bueno, esto yo creo que sí es más o menos conocido. Hay veces que si no es la compañía la que te da el coche de sustitución, la compañía te remite a un taller y es este el que te lo proporciona. Así que es la verdad que viene muy bien cuando te pasa algo. Otra cobertura que se está metiendo en los seguros de auto es el seguro de decesos para el conductor y ocupante. Y aquí lo que se está cubriendo es los gastos de traslado de fallecidos al lugar donde se residía, así como el servicio fúnebre o los gastos de entierro. Es decir, si tienes un accidente, pues bueno, ya te incorpora, y por desgracia hay un fallecimiento, pues te incorpora todo este tipo de gastos. Además, otra de las coberturas que se están incluyendo ahora es, en caso de un accidente grave, la adaptación del vehículo y la vivienda para una persona pues con movilidad reducida. Esto también se está incluyendo. Otra cobertura, que esto ya es más general, incluso en los multirriesgos, es la asistencia psicológica después de un accidente. Ya te digo, la asistencia psicológica se incluye incluso hasta en los de hogar. Otra cobertura en los de auto es el curso de recuperación de puntos. Bueno, no te devuelven el carnet, pero bueno, te pagan el curso. Y además se suele incluir responsabilidad civil adicional cuando no vas conduciendo. Por ejemplo, como peatón o como ciclista, si vas un día con la bici o andando por la calle y de repente vas con las bolsas o lo que sea y el supermercado y al cruzar de acera rompes un retrovisor de un coche caro, pues eso te lo está cubriendo, ¿vale? Entonces son algunas de las coberturas de auto que las compañías están mejorando. El seguro de hogar. Algunas de las coberturas que incluye. Por ejemplo, si sales de casa y te dejas las llaves dentro, el desplazamiento y la mano de obra para que te abran la puerta, esto está incluido. Lo que no suele estar incluido son los materiales, es decir, si la llave está por dentro y te tienen que abrir la cerradura, esto no está, pero si te lo abren lo típico con un plástico, pues no te gastas un duro, ¿vale? Y no todo el mundo lo conoce esto. Otro tema que suele estar incluido, o que sí, porque es el de responsabilidad civil. Estamos paseando con nuestro perro por la calle y tenemos la mala suerte de que muerde a alguien y provoca algún desperfecto. Pues nuestra póliza está cubierta o suele cubrirlo. Lo que no se incluye normalmente son las razas de perros peligrosos, pero el resto está incluido. Otra cobertura. Tienes una maceta en la casa, se cae y daña un vehículo. Pues también está incluido porque es la responsabilidad civil. Otra cobertura que no todo el mundo tampoco conoce es: vas a casa un día de un amigo, tu hijo jugando le rompe el televisor. Estás fuera de casa, pues estaría esta cobertura también cubierta por el tema de responsabilidad civil. Son cosas que, bueno, la gente que se dedica a esto, los que les interese lo conocen, pero yo creo que es interesante saber. Y por último, os voy a contar en qué ocasiones la compañía me tiene que devolver dinero. Y es, por ejemplo, cuando en contratos de seguro vinculados a un préstamo, por ejemplo, a un préstamo del consumo, el tomador, el que contrata el seguro, puede solicitar el estorno, la devolución de la prima, si cancela el seguro antes del plazo previsto inicialmente. En el momento de la concesión del préstamo, o sea, si cuando tú tienes un seguro vinculado a un préstamo y si cancelas antes el préstamo, ese seguro vinculado te tiene que devolver la parte proporcional. También esto ocurre cuando el seguro recae sobre un objeto, se vende, pues un coche, una casa, y se vende a mitad del seguro, pues te tienen que devolver la parte que no has consumido, ¿vale? Esto se puede reclamar a la compañía. Así que hasta aquí todo lo que os quería comentar esta semana sobre el mundo del seguro. Simplemente, como siempre, es una introducción. Hay muchos recursos en internet, podéis consultar y los que queráis profundizar. Espero que os haya resultado interesante. Y nada más, antes de despedirme, hasta el próximo capítulo, hasta la próxima semana, os quería hacer una recomendación. Esta semana os traigo la recomendación de una película. La película se titula El Fundador y la tenéis disponible en Amazon Prime. La película cuenta cómo Ray Kroc, que es interpretado por Michael Keaton, un vendedor de Illinois, como este hombre que conoció en los años 50 a los hermanos Mac y Dick McDonald, que llevaban una hamburguesería en el sur de California, cómo Kroc se queda impresionado por la velocidad del sistema de cocina, ¿no?, que habían diseñado, cómo lo tenían todo preparado, y rápidamente, creo que era un tío muy, muy vivo, cómo visualizó el potencial que tenía si este negocio se franquiciaba. La película va mostrando poco a poco cómo se fue posicionando para arrebatar el negocio a los hermanos y al final crear el imperio que la multinacional es hoy. Así que en esta peli vais a ver cómo nació McDonald's. Sin más, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.